Este, ¿Qué edad tenías cuando cayó el muro de Berlín en 1989? 22 años. 22 años. ¿Recuerdas cómo eran las relaciones internacionales durante la Guerra Fría antes de la caída del muro? Eran muy tensas, o sea, mucha tensión entre los países, sobre todo los del bloque socialista, que era Rusia, Alemania del Este, bueno, lo que era la Unión Soviética. ¿Y por qué crees que se haya dado la Guerra Fría? La Guerra Fría, pues, bueno, se dio al final de cuentas porque tanto Estados Unidos como Rusia querían ser los líderes a nivel mundial y eran dos países con mucho poder militar. Entonces, eh, y se dio también por el tema de que ellos estaban en el bloque socialista y pues Estados Unidos y lo que era los países europeos como Inglaterra, Francia. Francia, Sí. España, todos, bueno, los del bloque europeo eran capitalistas. Eran ¿Y, dos sistemas económicos diferentes. y qué fue lo que sentiste cuando escuchaste la noticia de que cayó el muro de Berlín? Bueno, ya eso ya se venía dando, ya se había mejorado mucho las relaciones, había habido más comunicación ya entre los países, pero en realidad lo que se sintió fue tranquilidad, porque te digo que había mucha tensión por las confrontaciones de dos países muy fuertemente armados. Entonces en ese entonces los jóvenes teníamos mucho temor a que se liberara una nueva guerra mundial y que en ese entonces se hablaba de que si había una tercera guerra mundial se iba a hacer en América. Entonces Rusia tenía toda la intención de provocarla, pero de alguna manera pues también tenía sus reservas. Pero sentimos mucho gusto y también a mí algo de lo que más me gustó fue que se permitió que Alemania se conformara en una sola nación. Porque Alemania yo creo que dentro de todo ese periodo de la Guerra Fría fue quien más sufrió porque los dividieron. ¿Y cómo crees que el mundo cambió después de esta noticia o de la caída del muro? Pues la verdad es que cambió en el aspecto sobre todo de diplomacia internacional, ¿no? O sea, porque ya en ese entonces tanto Rusia se abrió más hacia el mundo, eh, Alemania pues fue totalmente abierto ya con una sola Alemania, ya no era la democrática y la de la federal, sino que ya era una sola y se abrieron mucho más también al mundo, como que ya fueron más aceptados. Entonces ya se empezaron a conformar los bloques económicos y empezó a fluir más de manera mundial el comercio. O sea, ya no se ponían tantas trabas. ¿Y recuerdas qué estabas haciendo cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York del 2001? Sí, como no, yo acababa de salir de casa, vivíamos en la barca y justamente cuando iba tomando la carretera escuché que se había estrellado un avión contra una de las torres gemelas de Nueva York. Yo tomé la carretera de la barca hacia Guadalajara y tenía 10 minutos que había avanzado cuando se dio la siguiente noticia que se habían hecho en las dos torres. Inmediatamente le hablé a tu mamá para que prendiera la televisión y a ver qué imágenes veía, porque se hablaba en la radio muy gráfico de que eh, había explotado y se habían derrumbado las torres de manera dramática. Entonces fue muy escalofriante la verdad y muy excitante la noticia. ¿Y cuál fue como lo que sentiste o la emoción así que te invadió cuando escuchaste eso? Sentí mucha tristeza y mucha prepotencia porque era no sé, porque al final de cuentas no se vale atentar contra gente que nada tiene que ver en los problemas internacionales y pues murieron mucha gente inocente. O sea que el sentimiento más que nada fue así como de impotencia, de frustración
y de una profunda tristeza. Y por último, ¿cómo crees que ahora este suceso cambió el mundo? No, cambió mucho porque anteriormente Estados Unidos era muy abierto a todo lo que era los migrantes, y a raíz de eso pues fue una nueva historia. De ahí se puso muy estricta todo lo que fue la revisión de los migrantes o de los que visitábamos Estados Unidos, y todos los sistemas, o sea, Estados Unidos se hizo muy desconfiado y lo utilizó también obviamente para cerrar, para hacerse más cerrado, eh, y condicionar más a todos los migrantes extranjeros. Pues fue todo. ¿Mm? Gracias. De nada, hijo.